Buenas tardes, estamos en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3 del legendario edificio Hoy. Estamos también por la red de cables de las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, Argentina. Esta tarde, todo esto surgió el sábado a la mañana, una visita a la casa de la autora Nora Meyer, Nora Gauto de Meyer y Mario Meyer. Me dicen, esta noche va a estar acá el profesor Mario Ramos Reyes. Y yo le digo, hace mucho quería conocerle al profesor Mario Ramos Reyes. Venía a la cena, me voy a la cena, charlamos y todo, a partir de ahí empezó toda unos recuerdos y compañía, por supuesto. Se habló de filosofía, se habló de religión, de religión, pero también yo le dije, profesor, tenemos que hablar del otro lado de la historia, que es el lado de la geografía, las pequeñas geografías urbanas de las grandes historias que se tejen en los barrios ahí de donde venimos. Y fue una vuelta, ustedes no saben, el lunes, el martes, el miércoles, ¿qué hago? Le invito a los compañeros de colegio, le invito aquí, ¿cómo hago? Dije, no, pues yo le invito a los amigos del barrio, a los amigos de su legendario Club Olimpia. A partir de ahí, esta tarde, se armó estos amigos de barrio. La primera, número uno, porque esto, así como amigos de colegio de barrio, y como también se va armando para cada sábado. El próximo sábado van a estar acá, Ida de los Ríos y Malu Yegro por el club que tenían ellos, el club del 09, que se llamaba, un club que yo tenía en los años 60, que vos, profesor Mario Ramos Reyes, te habrá de acordar esa historia, esos clubes que eran así como subterfugios de la sobrevivencia en un estado difícil en aquellas épocas, ¿verdad? Antes del 89. Bueno, entonces, ¿a quién le invitamos para que esté con el profesor Mario Ramos Reyes, que vive en Estados Unidos, filósofo, también cónsul emérito del Paraguay en Estados Unidos, y a Uta, yo le pregunté yo, ¿quién es el amigo así, el cercanísimo a Mario Ramos Reyes? Es Gustavo Uta Rojas Vía. Y por el otro lado, la emoción de su compañerita de colegio. Sí. Y acá está su marido, el doctor Hernán Salazar, abogado y escritor, pensador. No sé quién quiere hablar primero, yo le dejo a los tres. Mario. Acá hay tanto por hablar, profesor Mario Ramos Reyes. El homenajeado. El homenajeado. Bueno, muy buenas tardes a Tony y a Uta y a Hernán. Muchas gracias por la invitación y también a los que nos están escuchando, la audiencia, muy buenas tardes. Y realmente es un placer hablar sobre nuestro barrio, ¿verdad? Sobre nuestras raíces. Justamente cuando venía aquí esta tarde pasé por la calle Sarmiento, pero ya no se llama Sarmiento, hoy se llama La Residenta. Y también la curva San Miguel, que ya se llama Marquitos de Bric, que a mí no me... estoy de acuerdo con el cambio de nombre porque Marquito era un olimpista realmente, claro, como manda la ley. Para mí eso ha sido una bendición. Y bueno, y estaba todo ese recuerdo de ese barrio en el cual yo crecí, alrededor del Colegio Internacional, de la cancha de Olimpia y también del barrio Jara, donde Uta realmente era el que manejaba todo ese territorio con otros amigos, Hernán Salazar. Y entonces realmente un sentido de nostalgia y de toda esa época, es decir, hablar de ese barrio en los años 70, en los años 60, al finales de los 60 y los 70, al principio de los 80, realmente era la dictadura, ¿verdad? Y había formas en las cuales nosotros sobrevivíamos o, digamos, racionalizábamos una forma de sobrevivencia de un régimen que solamente experimentando uno puede realmente
entender. Muchas veces explicar las palabras son muy limitadas para expresar todo lo que vivimos. Bueno, y Uta, está con nosotros acá, el legendario Uta, Qué bárbaro, músico. qué título. Y legendario soy yo, no tiene, yo no. Pero no de guaraní. Sí, se puede pensar. Pues se puede pensar eso. Cote de Guaraní es un desprendimiento, dicen. De que De de Olimpia. Olimpia. Claro. No todos son desprendimientos de Olimpia. Ahí está. Y bueno, mi querido Tony, yo gracias, buenas tardes a tu gran audiencia. Un lujo estar acá con el doctor Mario Ramos y con mi gran amigo Hernán Salazar, también, escritor, ¿no? También, Sí. no, pensador, escritor. Yo las cosas. Galán también. Por favor. Pero Él se paraba en la esquina de Dominicana y Siria, Y Siria. República de Siria, con su físico así, bien mesurado, pero bien delineado, y miraba así. Hoy voy hacia el norte o hacia el sur, y ahí venía Cacho Ramírez, que le disputaba el trono. Y bueno, ahí se dilucidaba entre los grandes qué hacían y se repartían ahí. Tipo tratado de Tordesillas, algo así era. Acá te cuento que Sí. este programa es muy, Hernández, así, familiar, Sí, sábado de tarde, ya me di de cuenta. la casa. Sí, te diste cuenta, ¿verdad? Y ahí le mandé la presentación que ahí le pasó a Eli, ahí la presentación, le pasó ya a Eli. Vamos a hacer la presentación que es lo que no hicimos al principio, pero así es natural. O sea, la contemporaneidad, profesor profesor Mario Ramos Reyes nos da la posibilidad de equivocarnos y aprender la equivocación, ¿verdad? Sí, yo creo. La introducción viene después de que se introduzca el tema. Estamos en un mundo posmoderno, no hay mucha racionalidad. ¿Cuál es tu ahí vamos a entrar en la filosofía, vamos a entrar en la filosofía, pero dijiste dos o tres palabritas, dijiste en la mesa, en lo de Nora Gauto, de Meyer y Mario Meyer, dijiste el sábado que me quedó así, dije, el gran maestro es el que te dice con tres palabritas, te dice todo, te explica muchas cosas. Nunca me voy a olvidar cuando me decía Di Jiménez que Vestar le decía hasta ahí nomás, no siga haciendo, deje hasta ahí nomás. No, o que te diga, o que en 10 minutos te den toda Olivia Ramos te dé toda la posibilidad de entender el lenguaje del dibujo. Y eso hizo el sábado conmigo él. Y bueno, Sí, señor. es talento puro. Qué pena que no viene en el Paraguay Mario Ramos Reyes. ¿Verdad? Hernán, vos sos un escritor, yo aprendo muchísimo contigo cuando vos contás las historias del Dante. Muy ejemplo. generoso de tu Por favor, pero cuando contás las historias del Dante, tú dices, Como Borges decía, son calumnias. calumnia, sí. ahí está la presentación, vamos a poner ahí la presentación primero y seguimos hablando con Mario Ramos. Es fuerte, ¿verdad? Recordar a Sí. Techi Weissenblut era más allá que una maestra, era una gran persona, Ser humano. un ser humano. Sí, sí. Un gran ser humano. Bueno, y Mario Ramos Reyes, que es nuestro homenajeado hoy, Hernán, nos puede contar su recuerdo del colegio, porque pensábamos hacer un programa solamente del Inter, pero esto ameritaba salir del colegio y hablar del San José, en tu caso, hablar del Dante con tu historia, y todo lo que rodeaba esa época, la época de los 70 con ustedes, el Club Vendaval y todas esas historias, ¿verdad? Sí, no, emocionante es ver todo esas pequeñas imágenes, ¿verdad? ¿Qué decir del Inter? Muchas cosas, muchos recuerdos. Lo que primero viene a mi mente es cómo yo me iba al colegio. Me iba a pie porque vivía sobre Río de Janeiro, a 2 cuadras más o menos.
Y al lado de mi casa, 2 casas, digamos, antes de la nuestra, vivía Pico Lloret, Ricardo Lloret, que ya falleció. Y en la esquina vivía Alejandro Gatti, el dueño, el editor. Entonces nos juntábamos y teníamos esas valijas de cuero llenos de cuadernos y como era tan pesada, media cuadra podíamos más o menos atajar y las otras ya arrastramos con cinturones las carteras de cuero. Es decir, llegamos al colegio y apenas damos la vuelta, estaba Mr. Wiley mirando cómo nos llegaban y nos veían arrastrando. Nos llamaba al orden y teníamos que levantar porque es que se ensuciaba y que esto. Pero el Inter era una escuela, yo digo esto, era una escuela de libertad y de pluralismo en un país que era autoritario, donde vivíamos con miedo, porque imagínense, teníamos como profesores de filosofía Justo Pastor Benítez, aquel tribuno, Chocho Benítez, un intelectual de primera línea. Teníamos a Mario Prono, el gran actor de teatro y profesor de química y de ciencias. Y a una serie de intelectuales de la época que no eran precisamente favorables a la dictadura. Entonces, y el mismo director del colegio que estaba en el comité de iglesia. Entonces se vivía un pluralismo, digamos, compañeros de distintos credos religiosos, distintas creencias, y se formaban grupos de una enorme camaradería que hasta a veces yo miro, digamos, al pasado, y es un poco lo que uno ha heredado siempre en el sentido de libertad, que yo lo viví, lo experimenté en el Inter. Y sobre todo el énfasis que tenía el Inter en el deporte. Era realmente envidiable para nosotros que jugábamos, no solamente en las clases de gimnasia, sino después las canchitas, había una canchita de piso de ladrillo, recuerdo. Y jugábamos, salíamos después de clase y no teníamos nuestros championes, sacamos nuestros zapatos y jugamos descalzo. Esos partidos y horas y horas. Y realmente era otro mundo, comparado con, digamos, haciendo imagen de una sociedad que realmente vivía sojuzgada. Perdón, las chicas del hockey me estaban relatando historias, ¿verdad? Pues el interés con el Kurda y otros kurdos, de los 4 primeros grupos de hockey, contaban que cuando jugaban hockey, y yo ya parte de esa historia, del año 80, 81, los vecinos del barrio de Ciudad Nueva eran, en la zona esa era como un lugar, una zona social. No solamente jugaban los chicos del colegio, venían los chicos del barrio también a jugar. No había esa diferencia, Sí. ¿verdad? No había diferencias. Incluso en aquella época habían baldíos, y estoy viendo la imagen detrás de la cancha de Olimpia, baldíos. Sí, sí. Y entramos los baldíos, bueno, el baldío servía para canchita, o también salíamos de siesta con nuestra ondita. y hacíamos los bodoques, ¿verdad? Con arena colorada, y yo recuerdo que ponía una serie de bodoquitos en el horno de la cocina de mi mamá, y de repente cuando yo descubría que yo estaba haciendo, pegaba un grito que no le gustaba, pero bueno, sacaba, ponía una bolsita y salíamos 3 o 4 en los baldíos, y nos quedábamos ahí para matar pajaritos. Y otras cosas, y después venía la pequeña guerrilla y honditazos, pero sí era un mundo realmente fascinante, creo Y el mundo de ustedes en Para Uno también, ¿verdad? Claro, la quinta, la casa de mis hijas, Ramos Jiménez, los al lado, la profesora enfrente, que está la casa intacta, la profesora, la hermana de la poetisa,
la de Gómez Bueno, esa era una zona, de verdad, y ustedes, no sé, ustedes pueden hablar del tema de para uno también, los dos, ¿verdad? Sí, y estaba el barrio Azar, ahí detrás del Arco Norte. Primer barrio Yo no cerrado. sé si en subbarrio sería. Según Lalo Jiménez Rabito. Sí. Primero- Rabioso. Claro, Jiménez Radioso. primer barrio cerrado de Asunción. Ah, pero claro, detrás de la cancha, ¿verdad? Sí, una cuadra nomás Y la era. cuadra larga. Sí, Una pero cuadra. ese se llamaba barrio Azar. Sí, sí. Que El chocaba sentido de con la- pertenencia. Tocaba con La cancha. Que fue un lotamiento, fue ese, claro, como todo lo que fue la zona del lotamiento. Pero vos no podías discutir con esa gente. Nosotros somos del barrio Azar, te decía. Ah, claro. Una Sí, cuadra. Sí, sí, sí. Bueno, vos no podías discutir con Jiménez Rabito tampoco. Tampoco. Porque él montaba en cólera. Y si era música clásica, ya prácticamente el anatema te lanzaba. Sí. Eh, Que, Y bueno, y esos partidos de barrio contra barrio, nosotros representábamos a la zona España para arriba, ¿verdad? Sí, Y jugábamos contra Azar, sí. mencionando un poco lo que vos decías de los bodoques. Sí. Esos partidos terminaban así. A bodocazo limpio. estamos acá con Mario Ramos Reyes, estamos con Uta Gustavo Rojas Vía, musicólogo también. Yo le consideraba No, Uta aficionado. aficionado a la musicólogo y nuestro querido Hernán Salazar en el recuerdo de la profesora y amiga de mucha gente, amiga y jamás hizo una diferencia de Techi Weissenbruch. Nunca me voy a olvidar, escribí esta historia cuando ella salía el viejo Economax. Mm. Techi salía al Economax y le llevaba hasta tu casa, a 4 cuadras, le llevaban los chicos los carritos. Y lo que se peleaban los chicos para acompañarle a su casa a Techi para aprender con Techi. Increíble, maestra en la calle. Sí, señor. Así fue. sí. Bueno, Arriero Porte era Teche. ya que estamos en esta mezcla de cosas, anoche, como tuve que editar estas imágenes con Maxi Mikulik, que es nuestro editor, acá no pude irme pero ayer presentaste un libro, ¿verdad? Uno fue, ¿verdad? No, dos. Dos. Uno se publicó el año pasado, pero no pude presentar, porque yo no pude venir. Y el segundo se publicó ahora y presentamos. Entonces aprovechamos, Alejandro justamente me dijo que aprovechemos y presentamos los dos. Y la presentación de un libro hizo el doctor Altamirano, que fue ministro de la Corte Suprema, y el otro Diego Moreno, el nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Que hicieron, yo creo, una excelente presentación y hubo bastante gente, estaba Yo estuve. Uta estaba encabezando el lote de presentes. Fans. Fans. Pero solamente se permitió limpistas. No fue muy pluralista la invitación. Hablando de épocas de dictadura. O sea que el doctor Altamirano vivía en la calle Alberdi, esquina Yatimí, esa es la casa del doctor Altamirano. Todo es tan chico acá. ¿O será que somos demasiado? A veces me dicen acá, que es como el chisme de barrio. Pero no es eso, saber quién vivía en cada esquina, en cada lugar. Eso es nuestra forma de ser, Hernán. Sí, sí. Vos, sí, ¿verdad? Es que yo recuerdo cada una de las casas de todo mi barrio prácticamente. Sí. Enfrente a mi casa estaba Patricia González. Sí. A la izquierda estaba una familia Avente y después vino Mauricio Schwarzman. Mauricio Schwarzman. Después estaba una familia Domaniski. La siguiente era la casa del doctor Luis Peralta Báez, que en aquella época era diputado, tradicionalista, digamos, en los 70. La casa de Nicasio Acosta, el hermano del que era presidente del banco. Romeo. En la esquina estaba Cáceres, el arquitecto. Bueno, eran jovencitos, jugamos tenis con él. Y enfrente estaba el doctor Forno. Y así, cada una de las casas, el doctor Moreno, el que fue decano de la Facultad de Medicina, que falleció muy joven, Moreno Iribas, el radiólogo.
Y después estaba el antiguo Paraguay Land Tennis Club. Donde fue el TEI de Olga Blinder. Exacto. Sí. Ahí. O yo creo que el TEI no fue atrás. Sobre Juan Salazar. José José Verges, Verges. en la parte de atrás, Sí, porque sí. el club salía a ambos lados. Ambos lados, sí. Y en ese club, ese es un club histórico, fundado por los hermanos Marés. Enrique Marés, que fue uno de los fundadores amigos del arte español, un hombre cultísimo, concertista, pianista, jugaba tenis, y el hermano era Pedro Marés Lind, creo que era de Barcelona, y su esposa, que vivían más o menos a media cuadra, y jugaban tenis, y venía gente, por ejemplo, venía Manuel Peña Villamil, que tiene que ser el abuelo del presidente de la República. Sí, sí. Y con él jugaba yo era jovencito, peloteaba, como decíamos, y recuerdo que él era zurdo, Manuel Peña Villamil. Sí, lo conocí. Era profesor, Sí, sí. profesor de Derecho. Finanzas. 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 Era muy buen tenista. Y mucha gente venía en ese club. Había un jugador, Pechi se entrenaba ahí, porque había un tenista, se llamaba Pablo Marcial Garcete. Fue el primer paraguayo que compitió internacionalmente en el 53 en Bolivia. Uno peticito, un gran tenista paraguayo. Periodista era. Y él lo entrenó a Alberto Grosbró, que llegó a ser un gran tenista en aquella época, y a Pechi. Claro que Pechi luego fue al Centenario, y en el Club Centenario se... Le quiero recordar a Nano Costa Martín esta historia, porque antes si le tenemos una memoria de un libro, es la historia del caso y cosas del tenis de Nano Costa Martín, y habla de los mares ahí, esta historia increíble, suerte. Ahora, yo creo, Hernán, pero te escucho. No, le iba a decir a Sí. nuestro expositor de lujo que toda esa zona está en el barrio Las Mercedes. Claro. En el barrio Las Mercedes. Yo creo que vos tenés que escribir también tus memorias de barrio. No hay nada que hacer. Vamos a ir alejando para escribir. Y vos dejás, te grabamos y nosotros hacemos todo sin problema. ¿Qué? Acá Mario dijo que individualizaba perfectamente las casas de sus vecinos. Sí. A nosotros nos ocurrió igual. La misma cosa. Con sus peculiaridades. Totalmente. El violín de Don Soto, por ejemplo. Sí, yo escribí sobre eso. Tiene que estar más cerca del micrófono, me piden. Más cerca. Bueno, ahí yo hice una serie fui ayer de tarde con la lluviznita, esa estuve dando vueltas por la zona y ahí están las casas de las Mercedes. Hay una parte de estas casas que estamos viendo son de la colección de Paloma Fernández de los Ríos, que es la hija de Ida de los Ríos, que hizo una serie un trabajo sobre todos los chalets del barrio de las Mercedes. De las Qué Mercedes. lindo. Y otras que yo quité ayer, también fui sumando algunas fotos y todavía se puede ver eso que fue el chalet paraguayo doctor Mario Ramos Reyes ahí. Sí. Justamente anoche entre el público vino un compañero mío de colegio que gratamente, realmente le agradezco, Luis Alberto Casali. Él vivía en el barrio Las Mercedes, a una cuadra del Rowing, y manejaba un Fiat Bolita. Y así, no sé si le robamos al papá, que era un ingeniero muy prestigioso de la época, y manejamos el Fiat Bolita por todo el barrio Las Mercedes, íbamos y veníamos, rodaba vuelta por haciendo el la Inter, pasada, haciendo la pasada, y no entraba porque es una cosa chiquitita, el famoso Bolita. 600. Fiat 600. 800 también, creo que Sí, había era 800 también. Que yo creo que ahora desaparecieron Sí. ese modelo. Tiene nueva. Hay algunos, hay algunos de la época, el doctor, no estaba viendo el nombre en este momento. Yo tuve uno, les cuento. Sí. Sí. Pero ahora volvió el 580, pero eléctrico, ¿verdad? Claro. Bueno, y tanto por hablar, estamos acá vamos a ir al primer corte con Hernán Salazar y Uta Rojas Vía, una especie de
celebración por la venida de Mario Ramos Reyes. Absoluta. Claro. Llegó, se abrió la puerta de acá abajo y ya la primera palabra de Uta fue erudito. Exacto. Y después olimpista. Exacto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Estamos acá en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados de 2 a 4. Volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio como todas las tardes de sábado de 2 a 4 aquí, desde el piso 3 del legendario edificio Hoy. Una crítica. Sí, Estamos tomando un excelente café. sí. Pero te olvidaste del andau. Las Ah, masitas vos, del andau. no, el andado. Los caracoles. Patricia, la que siempre se va a comprar su... De Vasco. El Vasco Spitz. No, el roll, hoy le llaman roll de canela le dicen. Roll. Ah, no. No, no. Le dicen ¿Cómo se- caracol. Caracol, Un sí, nombre claro. moderno ya. Claro. No, en el Inter le decíamos redondo. Redondo también le decían. Sí. El dueño el que tenía la concesión de la cantina era Mr. Ain, le decíamos Mister. Y entonces generalmente en los recreos compramos 2 redondos y un chorizo. Te alcanzaba creo que 8 guaraníes. Gran La inversión. media luna costaba un guaraní. Claro. Era. ¿Ustedes recuerdan el que salía a vender con el carrito? ¿Cómo era que le decían? Lembú le decían. No, pero también le llamaban Serompio Micaro. Serompio, sí. Se rompió. Sí. Serompio. Acá quiero contar a la gente, estamos acá con Mario Ramos Reyes, que es filósofo y profesor catedrático en Estados Unidos, cónsul emérito del Paraguay en Estados Unidos, y estamos con Uta, Gustavo Rojas Vía, musicólogo, aunque no le gusta que le diga eso, y Hernán Salazar, que es abogado, fui luchador también de otra época, fuiste un luchador antes del 89, No, yo no me incluyo entre los... ¿no? No me incluyo porque hay otros que tienen muchísimo más mérito que... Yo era una estafeta, ¿no? ¿Y qué es? ¿Ir al frente de la batalla es tener más mérito o también pensar cómo hacer la batalla? Pregunto. Y bueno, yo le dejo por lo general en ese tema la palabra a gente como Robles o Emilio Barreto, que tuvo 13 años, estuvo en prisión. Le levantaron todas las uñas con sable. Entonces, cuando existen gigantes de la civilidad, ¿verdad? Sin mencionar, ¿verdad?, Antonio Maidana, Ananía, Julio, etc. O sea que No, cuando le apresaron a Robles en el barrio Nazaret, cuentan la leyenda porque eran el grupo de Cristo Rey que se va después a Nazaret porque eran los jesuitas los que estaban en Nazaret también. Y tenía 2 o 3 entradas nomás al barrio y le cerraron el barrio y ahí se quedó adentro y hasta que le encontraron a Robles allá por el 76, 7, ¿verdad? Antes fue. 74 creo que él cayó, ¿no? 75 por ahí cayó. Y bueno, así es. Bueno, y volviendo al barrio. Sí, ven al barrio. Volviendo al barrio. Toda esa zona que mencionó, o todos esos personajes que mencionó, esas personas que mencionó Mario, es dentro del barrio Las Mercedes, o Nuestra Señora de las Mercedes. Nosotros estábamos en lo que una vez dijo Alvarito Ayala y yo le tuve que contestar. Dice, Barrio Jara es nuestra sucursal, dijo una vez. Le pregunté por qué dijo eso. Bueno, y discutimos un momento y después pasó. Pero en Barrio Jara había personajes increíbles. Uno de ellos que vivía frente a mi casa era don Atanasio Soto, que era un extraordinario violinista. Él era cerrista y nosotros olimpistas, frente mismo a la casa de Atanasio. Cuando ganaba Cerro, él abría las ventanas y tocaba las polcas de Cerro Porteño. Y mi padre siempre le alcanzaba una botella de vino, una cosa así. Y cuando ganaba Olimpia, de mala gana, pero tocaba Olimpia, la polca del Olimpia. Y en una oportunidad, él era liberal, ¿verdad? 18 de octubre. Bueno, y hubo un allanamiento en mi casa. Y él estaba con la ventana abierta 18 de octubre y estaba tocando la polca liberal. Y los policías malentendieron. Se equivocaron. Sí, esto es una provocación, entendió el oficial que intervino. Mi padre y don Atanasio a la quinta, donde estaba el comisario Moreno. Bueno, creo que mi viejo se quedó 4 o 5 días, Atanasio salió enseguida porque
su yerno era el doctor Bernardino Caballero. Alias Kiko. Kiko, que hasta donde yo sé, nunca se metió en la represión. Hasta donde yo sé, abogado. Brioso centrofor de los Leones. Sirio. De Siria, no, los Leones era. Bueno, puede ser. De la Liga Barrio Jarense. Sí. Acá estamos nosotros hablando con la memoria de una zona de Asunción que esté entre el barrio La Merced y el barrio Jara. Estamos es una memoria que hay que rescatar. Todos esos pequeños detalles, esos subterfugios de la historia. Perdón, ¿sí? Las chicas de Barrio Jara. Acá está el apuntador. Por favor, no, por favor. Una de ellas era Mami Hospital, que era una diosa, era Mami. Vivía ahí en la calle Siria, casi Teniente Aponte más o menos, un terreno alto. Y Mario estuvo hablando de las onditas y los bodoques. Y había un personaje, Quilún Greco. Quilún tenía una onda de más o menos 50 centímetros. Doble era la goma. ¿Cómo sería? ¿La cafeí o la lecheí? Había dos tipos de... Tenés razón. Sí. Sí. Bueno, tenía una onda. Pero había dos tipos de onda. Había dos Sí, de goma. Sí, sí, de sí. goma. La más oscura era la más, Era la cafeí. la más resistente. Tensa. Sí, sí. Y Mami era una muñeca, era una porcelana. Y aparecía la gente y Quilún era su guardaespaldas. Y una vez apareció un oficial del ejército. Y Quilún le llenó de tártago las espaldas. Tártago, Sí, con señor. tártago. Disparó el tipo al aire. Se armó un desastre, vino ahí la PM. Y no le encontraron a Quilún, los vecinos le escondieron. Estamos hablando de los 68, 70. Antes, 60, 60 más 60, o menos. 60. Primeros años de 60. Bueno, esa es una de las anécdotas. Quilún era el guardaespaldas de Mami Hospital. Una belleza fantástica. Su hermano, abogado. Bueno, nos encontrábamos en tribunales y hablábamos de su hermana. Bueno. Y después estaban, ¿verdad? Las hermanas Ovelar. Las hermanas Echeverría. Las hermanas Echevarría. Echevarría. Eran- yo- Mario permanece en silencio, no sabemos si es porque... Hay una cosa por Sí, y las hermanas Vargas. sí, Las hijas de Juancito Vargas. Justo ahí hay una imagen de la que ayer quité la esquina de Juan Salazar y Piriantuta, está la casa de las hermanas Sí, sí, Vargas. sí, sí. Una historia de casa por varios motivos, ¿verdad? Y- Por el motivo bueno, más... ahora los nietos de Vargas iniciaron una nulidad de acto jurídico porque le despojaron de la estancia Primavera, pues. Bueno, y no podemos olvidar a Cornelia Fordermayer. El eje de gravedad. Ahí está justo en la casa de esta señora que era profesora de San José, que está en el anterior, y esa casa hizo Colombo. Y era un chalet, y está intacto, está igual hasta ahora, ahí sobre la calle de la Residenta. Ese es el típico chalet del barrio, de tu barrio, Sí. doctor Ramos Reyes. El mismo. Ella vive ahí, está ahí la casa intacta, y bueno, y son casas históricas. Hoy ya son Claro. casas históricas, de los años 40 ya son históricas. Posguerra del Chaco, ¿verdad que esa zona es posguerra del Chaco, ¿verdad? Posguerra del Chaco. eh, Sí. Una cuestión, aprovechando la presencia acá de nuestro amigo, el erudito. ¿Cómo se adoptan los nombres para los barrios? Y los En barrios el tienen caso que... de Barrio Jara no hay nada oficial. La gente le llamó así. La costumbre Pero creo que No. Barrio Mariscal López es lo oficial. oficial. Sí, pero nadie dice Marcial López. Es como el barrio Coca-Cola. ¿Quién dice que es barrio del Huerto o barrio? No. Todo el mundo dice Barrio Jara. Sí. Por lo tanto, eso otorga identidad cuando la gente es la que Claro, denomina. La identidad de la comunidad. Sí, sí, sí. Ahí Sí. en la calle 22 de septiembre, entre Sarmiento y Río de Janeiro, vivían varios, ¿verdad? Los padres Guido Rodríguez Alcalá, el doctor Mersam.
y enfrente había, bueno, ahí llegó a vivir en los años 80 Jiménez Rabito, Sí, en un señor. departamento de Sí. la tía. Una Sí, especie sí. de conde era. Una ahí. especie, sí, era una especie de conde, Sí, exactamente. sí, sí. Y al lado había un almacencito típico, ¿verdad? Y al lado del almacencito estaba un zapaterito, Don Ayala, que el zapatero remendón de la época, que hasta hacía unos trabajos hermosos. Hasta ahora porque- ahí, ¿eh? Hasta ahora hay. Barrio Jara. Barrio Jara, Sí. sí. Y yo Padre recuerdo, Ojara tiene zapatero. les llevábamos Y tuvo. ahí. Pero este señor era liberal, en la época dura, y nos reuníamos de siesta, un calor, y él hablaba de política, Mira, arreglaba zapatos y vendía quiniela. y Pero era ¿cómo se llama? El faro que reunía Sí. a todos los mitad y de siesta y chismoseaba. El Pero- imán. El imán. Hasta que vino una de esas represiones, yo creo que 72, 73. Pero, perdón, ahí está la casa de Eaton. Quiero parar un ratito, pero perdón, profesor. Sí, Esa es la casa esa casa es una casa moderna, histórica, que es a tu vecino, podemos ver la anterior. Es la casa 1, que le llaman su libro así, César Augusto Morra. La casa que, la imagen anterior, esa es una casa que es una de las pocas casas que todavía queda intacta de Saturnino de Brito, que fue el constructor del Hotel Guaraní. Y está intacta la casa ahí. A la vuelta de tu casa, doctor Sí, Remoré, sí. Perdón, eso más quería, porque era importante hacer ese detalle. Sí. Decir No, eso. no, digo simplemente que esas pequeñas, ¿cómo te diría? Amistades que se forjaron alrededor de una persona humilde. Después vino, yo creo que estamos cerca del Estado Mayor y hubo una represión y bueno, le arrestaron y bueno, todo aquello y prácticamente volvió después a lo soltaron después a este señor, pero ya las reuniones se iban Claro. este, Se siendo diluyeron. más esporádicas. Era un temor tremendo. Cierto. Y enfrente a su casa estaba Kent, la familia Kent, ahí entre 22 de septiembre y Sarmiento. Toda esa zona era realmente, no sé, muy familiar. De esa casa habla en su libro Ida de los Ríos, ¿no? Sobre memoria de una teresiana. Esa casa que después ya. esa casa creo que fue antes de los Storm, y después de que no sé bien la historia, pero esa casa hizo Jacquier. Era una mansión Jacquier, era sí. la mansión del barrio, ¿verdad? Sí, Claro. sí, Que la sigue mansión del escondida barrio. detrás de la muralla, Claro, que fue la embajada de Suiza, ¿no? También. un Sí, tiempo, sí. Quiero sí, hacer sí. una pregunta. ¿Qué agrupación actual puede ser denominada barrio ahora en comparación con lo que era en nuestra época? Qué buena pregunta. El barrio era un patio grande, Sí, así mismo. las puertas abiertas, Sí. sin entrar en lo político, ¿verdad? Pero Ujú. eran las puertas abiertas. A la noche no se le aveaba la puerta. En casa había una piedra así que sobró del empedrado y esa era la tranca. Sobre Juan Salazar, ¿verdad? Sí, se van a Salazar. Está igual la casa, va intacta tu casa. Las dos piezas anteriores de adelante sí, Sí. pero lo que está adentro ya se demolió. Una legendaria Bueno. casa con ladrillo sin revocar. El centro neurálgico Del barrio. del barrio. En serio, contame más la la- historia de tu casa, Uta. La casa de Gustavo. Diciembre de 1955 Sí. hice consciente esa casa, porque vinimos de Buenos Aires con toda la familia y antes vivíamos en la casa de la tía Frida, que se entraba por Pitantuta, o sea, sigue entrando. Frida Y- era de Rojas, ¿verdad? Sí, la viuda del general Manuel Rojas. Wissen creo que era. Siemen, No, Siemens no. Wissen. Wissen era Wissen. ella. Que lamentablemente fue toqueteada y Ñembo modernizada la casa, lamentablemente. Ah, sí. Ahí Dejémosla ahí. Vivieron posteriormente los González Balbuena. Sí. No te imaginas lo que era el mobiliario de esa casa. Sí. Era Sí, algo fastuoso. un Pero cuadro en relieve de la llegada de los indios que Colón llevó a España. Y había un Cuadro. piano de cola.
Ahí adelante, ahí en la sala. Una sala gigantesca. Pero bueno, lo de la casa, perdón, Sí, y bueno, y después mi viejo, mi papá accedió a la casa sobre Juan de Salazar, ¿verdad? Y ahí nosotros llegamos en diciembre del 55. Y ahí comienza la historia consciente para mí. Antes tengo unos recuerdos muy vagos de mi niñez así, o sea, 2, 3 años. Claro. Pero yo aprendí a hablar en Buenos Aires. Y entonces vine de eso y lo primero que hice fue... Por eso tiene esa tonada porteña. Pero, ¿por qué el centro neurálgico del barrio Jara a la casa? Contá, habla vos entonces. No, que cuente. Que cuente. Y yo creo que mis viejos eran fundamental para eso, ¿no? Sí. Los perros entraban ahí, Sí. entraban, abrían la heladera. Y, Era un club era. Igual quiero comer bife, y sí, yo hacía el bife. Sí. Y mamá le miraba así. No, ahí tenés que cocinar mejor, le decía. Y bueno, en la cosas- galería se sentaban a leer periódicos, revistas, Sí. en short. Estamos doctor Mario Ramos Reyes hablando de la memoria de barrio Jara con Uta, ¿eh? Y de siesta, rigurosa siesta. Pillí en el corredor a dormir la siesta. Sí. Guay de hacer ruido, ligaba un zapatillazo, eso. Y bueno, pero los perros venían antes de hora, ya silbaban para ir a jugar partido. Ah, sí. Ah, mal. Ahí ya ven, ese tuvo amigote, ese bandido. Exacto. Ese bandido uno no deja ni dormir. Sí. O sea, Se llenaba esa casa de gente. Era un club, te digo. Así como la casa de Malu Yegros sobre el Eligio Ayala. Era un club, sí, era un club. Sin llamarse club, era un club. Pero dormía en el despacho, en el escritorio de don Benigno Rojas Villa. Dormía. el silbido era algo pero Convocante. Era una convocante. especie Una de mensaje, institución. una institución era. Y era Era. el signo- el silbido del Sí. papá de Beto Gómez. O sea, de siesta. Beto se iba para dormir a casa, porque en su casa el viejo no le dejaba, vaya a trabajar, pues, y no, entonces se iba a dormir de siesta. Y don Carlos, viejo zorro, sabía. Y se iba. Y en la ventana, el que todavía está, ahí silbaba. Beto, Alberto, no, Alberto le decía. Carlos Alberto, vení ya, tenemos que ir a trabajar, mi hijo. Sí. O sea que Terrible. lo que tenemos 50, más de 50 años, no podemos liarnos cuando si decís doctor Benigno Rojas Javier, era salud. Sí. En el viejo Canal 9. Sí, señor. Su programa en el Canal 9. Pero don Benigno era un ángel. Un ángel. Tenía Era un ángel. sí. Era un, no sé cómo puedo describirte, una figura alargada. Él venía a las 9, 9:30 de la noche de dictar sus clases. Y la muchachada ahí en la vereda, tirada, tomando cerveza. En el cordón de la Esa vereda. es Sí, la casa, señor. esa es la casa de los Vargas. Esa es la casa que vamos a pasar, es la casa del famoso, de la historia, Sí, ahí. de la triste historia que Sí, ahora señor. los nietos, creo que los nietos están ahora abriendo una, Sí, sí. Ah, esa es la casa. Sí, sí, sí. en la casa del don Vargas, Sí, del sí, señor Juan señor. Vargas. Juan que Vargas es- Ríos. Que es parte, que es la historia de que está en la película esta Sí. y habla del campo primavera, ¿verdad? Sí. Bueno. La serenata que llevábamos ahí nosotros. Sí. Sí. Linda chica, ¿verdad? Sí, las chiquitas. Había varias hermanas como para repartir ahí, así que... Y tu prima, hasta ahora vi eso de tu calle, ahí más abajo. Ah, Elvita. Miss Encarnación. Miss Encarnación, Elvita Fernández de Camille. 1959. Sí. Lo vi al novio y me monté en cólera. Sí, ¿cómo ese va? No puede llevarme ese. Raidam. No, el Anterior. novio anterior. Ah. Novio anterior. Bueno, pero después quiero que nos cuente un poco tu papá también, tu papá una personalidad, doctor Ramos Reyes. Mi papá era médico, era cirujano general, pero era ginecólogo. En aquella época tenía que hacer un poco de todo, ¿verdad? Que se recibió en la Facultad de Medicina ya de cerca de 50 años, pues estuvo en la guerra. Y después de las guerras fue cónsul en Clorinda, la época de Higinio Morínigo.
y después, bueno, terminó la facultad y fue a la Argentina a especializarse en la época, sería la época de Perón. Y llegó a ser presidente de la Cruz Roja, porque él salía de casa a pie y se iba caminando hasta la Cruz Roja en la época del gran doctor Mafiodo, aquel pediatra legendario cuyo busto creo que está todavía en la Cruz Roja, ¿verdad? Y bueno, y él dirigía la maternidad. Yo todavía recuerdo irme con él a la Cruz Roja, como él decía, a ver las parturientas, las mujeres pobres que llegaban y les recibían de un servicio realmente admirable de toda esa época. Y de venida, como ya estaba cansado, digamos en la cuadra ahí al lado del Guete, caminábamos y tomamos taxi, había una parada de taxi. Y todos los taxistas le conocían a mi papá, todos. Dice, doctor, y le llevo gratis. ¿Por qué? Porque la esposa del taxista era su paciente. Claro. O si no, veníamos caminando atravesamos ¿cómo se llama? El Mercado 2. El Mercado 2. ¿Por qué en el Mercado 2? Porque él tenía una ex paciente que le hacía butifarra. Y entonces él paraba ahí, comía todas sus butifarras que no tenía que comer, ¿verdad? Pero caminaba, Caminaba, comía ahí toda la grasa y todo, y bueno, y seguíamos. Subíamos al Inter, ¿verdad? Atravesábamos, llegábamos a nuestra casa. Eso era, sobre todo los últimos años. Y también ahí, vos que fuiste de San José, recordar a las tías, a las legendarias tías del doctor Ramos Reyes, la hermana Ramos Frete, ¿verdad? Sí. Beba y Margot Ramos Frete, ¿verdad? Creo que Beba Margot fue directora primaria, ¿verdad? Del San José. Sí. Creo que tía Beba fue secretaria del San José. Sí. Tía Margot creo que era profesora de la Teresa. Y también de la Providencia. De la Providencia, sí, También. en algunos lugares, sí. Eran maestras. Quizás nos acordamos más de algunas primas con Salazar. Sí. De algunas primas acá de Mario. Antes que... Pero eran, marcaron una época, las hermanas Ramos Fretes, las hermanas, las maestras, ¿verdad? Sí. Para muchas generaciones yo creo también de la Teresa, la Providencia, el San José. Sí. Así es. Y vos tenés tus historias, el Dante es otra tus compañeras y tus compañeros. Yo me entero todo porque él va escribiendo su memoria. Y siempre le reto porque Hernán Salazar escribe en mayúscula. Sí. Y le digo, pasame una yo. ¿Qué quiere decir eso que escribe mayúscula? Acá tenemos un psicoanalista excelente. Uta Rojas Vía te va a leer eso. Gracias. ¿Qué significa eso? Sí, algún complejo debe ser. No se puede. No, esa es la firmeza de la letra. O sea, él quiere que la letra quede ahí. Bueno, esa es tu Se interpretación, instala. tu interpretación, ¿verdad? Pero Sí. para Lacan y para Freud, cada ser humano tiene una historia, la mente es única y irrepetible cada uno, ¿verdad? Por eso habrá que ver cuál es, analizarle. Vamos a agregar algo, vamos a agregar. Sí. Dicen, no, lo entendido, dicen que el tamaño de la letra se traduce como como una especie de grito. O sea, que él te está puteando, en cierto modo. No, porque eso Pero ustedes lo ven a la suavidad con la cual se expresa. Sí, pero Ahí en la letra, una elegancia total en su escritura, pero en mayúscula. Pero esa dulzura es porque el super yo le Ahí impide está. ser el mismo. Sí, señor. Sí, pero entonces a través de la escritura Ahora él dice muestra cara. su inconsciente, ¿verdad? Ahí está. Que grita. Esta Sí, tarde vamos a ir a un grita. corte. Esto es el doctor Ramos Reyes y el doctor Rojas Vía también le están haciendo acá un análisis lacaniano, freudiano, Sí, señor. sistémico, todo chiche. Acá a el doctor Hernán Salazar. Podemos decir, ¿verdad? Porque vos te consideras el marido de Techi, así, el marido de Techi. De Techi Báximo, que es ex compañera del doctor Ramos Reyes en el Inter. Techi. Y después hablando después de tus compañeritos de colegio después del corte. Vamos Voy a hablar del Dante después. hablar del Dante y tu compañerito y todas las historias del doctor de Amodei, del
de toda la, Doña Adela. de doña Adela Dalmacio. Y de Carlos Báez, Charlie Báez. Sí, Los todo, de- todo- los de- todo un símbolo del Dante, Carlos. Lo Sí. que esperábamos del Dante era el desfile de las chiroleras. Bueno. Pero, No, hablemos del Inter. pero del líder. Bueno, vamos a un pequeño corte, que estamos acá con vecinos. Esto es Amigos de Barrio. Acá está Uta Rojavía y nuestro amigo Hernán Salazar, abogado y escritor, pensador, con nuestra eminencia, El erudito erudito, Mario Ramos Reyes. sociólogo y cónsul emérito de Paraguay en Estados Bello Unidos. cónsul incluso puede ser, ¿eh? El bello cónsul de la Avenida España. Sí, señor. Volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio. Acá la charla es fluida entre Estamos organizándonos. Estamos acá con por la avenida de Mario Ramos Reyes, filósofo, catedrático en Estados Unidos y cónsul emérito del Paraguay en Estados Unidos. Están acá sus amigos, los amigos del barrio. Claro, los amigos. Y en representación de la afinada Techi Weisbrot, Hernán Salazar, compañerita de infancia del doctor Ramos Reyes. Y ¿te acordás de tu compañera, Patricia González y toda ese grupo tuyo? Sí, me acuerdo. Todos, es decir, qué sé yo, Carlitos Bracho, Luis Alberto Casali, Patricia, hay tantos otros. Pedro Techi, Peña. Pedro Peña, Carla Yegros, a todos me acuerdo. Como si fuera hoy, ¿verdad? Era realmente un grupo excelente. Y había dos secciones, A y B, pero entre el quinto y el sexto curso prácticamente era una sola sección. Siempre estábamos juntos todos y realmente fue un año. También la música era muy importante en el Inter UTA. Sí, claro. Porque cuentan, me contaba Carlos Schwarmans. su recuerdo Jorge Garbet, que ahí en un festival del intercolegial del Inter se conoce Jorge Garbet con los hermanos Galeano. Ah, ya. Esa es la historia que contaba. Que Sí, era, año 65 comenzaron los intercolegiales. bueno, iba a contar cosas del Dante. ¿Oíste? Del Dante. Sí. Sí, con mucho gusto. La casa que fue del general Eusquiza. Sí, Bueno, eso sabes vos, ¿verdad? sí. No importa, pero la gente le contará a la gente. Sí, buen dato. Buen dato. Local del Dante. Que era un colegio maravilloso, ¿verdad? Perdón, sobre Alberdi. Alberdi, esquina Claro, Humaitá. Claro. Unos ventanales, bueno, un patio maravilloso, ¿verdad? Una planta de jazmín que a la Sí. tardecita inundaba de fragancia los patios, porque había varios patios, ¿verdad? Bueno, y la muchachada, ¿verdad? Y estuvieron hablando de música. En el Dante nació la orquesta de Aftermath. Que tenía otro nombre primero. Sí, Ravens. Vos había sugerido, creo. Ravens, no. Bueno, y todos sabemos que después Aftermath se convirtió en una especie de símbolo, porque cantaban en inglés cuando nadie lo hacía. Carlos habla perfectamente inglés, habla italiano. Pero Aftermath y los hobbies también. Hobbies también, sí, claro. Este más joven. Struwin, Struwin, claro. un gran cantante también en inglés. Nino Pereira. Nino Pereira, claro. Bueno, y había dos deportes privilegiados en el Dante, básquet y remo. Siempre andaba bien Dante en básquet y remo. Y después, en el año 65, nosotros digo porque fue mi curso, el tercer curso básico, obtuvimos el vicecampeonato en un gran torneo en el San Luis. Le ganamos Nacional de la Capital, le ganamos a San José, increíble. Perdimos la final contra Monseñor Lasaña. Bueno, pero en el Dante había las chiroleras del Dante. Eran Gloria Pesolani, Marley Zimmerman, Mari Di Martino, Estela Stadeker, Mirta Piccoli creo que era. Nicoli. 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 Sí. Es la tía de mi compañero de colegio Pedro Pablo Juanes Nicoli. Bueno, ¿la viste? Ah, Sí, la conocí. era una... Que competían con las chiroleras del Inter. Sí, totalmente, Claro. totalmente. Eso es cierto. Bueno, y el director era Salvatore Amodei. Amodei. Mano firme,
Bueno, yo le reclamo, ¿verdad? Y le reclamé en su momento los tirones de oreja, ¿verdad? Ah, Sí. mirá si hacía eso hoy. No. Bueno, después parece ser que, no porque yo le dije, algunos padres vinieron a decirle por qué. Y ahí el ingeniero atenuó su conducta. Bueno, y a la que permanentemente la recuerdo es a Cristina Silveira, que era una chica hermosísima. Y cómo bailaba, cómo zambaba. Impresionante. Cómo bailaba Cristina. Vos y Techi son muy tangueros, eran del tango ustedes eran. Sí, también. Son. Sí, también. Ahí en Proa Sí. aprendimos a bailar tango bajo la enseñanza de Cristian Fleitas, que es un gran referente del tango en el Paraguay, igual que Armando Benítez Villasanti y otras personas, ¿verdad? Vicky Arditi, Mercedes Ballena, Paulina Saldívar. Bueno, puedo entrar en omisiones. Sí, así sí, que- pero bueno. Pero, Bueno, y Quiero terciar un poco acá. sí, cómo no. ¿Qué importancia tuvo Manucho, el padre? Santiago. No, Manucho Salazar Villagra. El papá. Claro. para el tema del tango. Manucho bailaba muy bien tango. Pero mamá no quería bailar con Manucho. había una escuela haces tanguera pasar en Asunción, vergüenza. había un grupo de tango en la época de tu papá, ya contamos Claro, esa historia. claro, Que, no. Yo hice una reseña del tango en el Paraguay y reporté a varias personas. y hay que escribir ese libro. Y entre ellas a Maco Peña. Y Maco Peña fue categórico. Que era tu vecino. Mi vecino, yo abrí la sucesión de Maco. Claro. Sí. Era un placer hablar con Maco. ¿verdad? Un tipazo. ¿verdad? Un señor con todas las letras. Y me contó él una vez, me dijo, se bailaba en tal parte. Tango sonaba en el intermeso con profesores Intermedio. profesores de Alberdi. música de nivel. Y me dijo, el vals decayó y en el 30 entró el tango en el Paraguay. Y venían en orquestas de nivel al Paraguay. Y me dijo una vez, para no entrar en tantos detalles, Beba Nieto Echeguren. Beba era la que bailaba bien, me dijo Maco. Beba era una belleza, una mujer hermosísima. Y me dijo, Beba no quería bailar conmigo. Decía, espérame sentado pero afuera, le decía. Es la letra de un tango, espérame sentado, el final, espérame sentado pero Qué afuera. mal le decís. Y así era Beba, era frontal. Una hermosa mujer. Bueno, y eso me había dicho Maco, ¿verdad? Que era también bailarín de tango. Bailaba tango, ¿verdad? Nuestros padres bailaban tango. Tenés una reseña del tango del Paraguay. Sí, tengo. Qué interesante todo esto. Que no está escrito, doctor Ramos Reyes. Sí, me encantaría leer. Yo tengo una colección de tangos de vinilo. Yo todavía. Yo tengo una que trajo a casa el gordo de Brix en el año 73. Le trajo por supuesto, papá le compró esa colección. Y escuchamos tango en un combinado, como se decía. Combinado. Con la púa. Sí, con la púa. Púa 33 o ¿cuál era la otra? 45. 45. 78. 78. 78, sí. ¿Y cómo es la fiesta del bar? En tu caso, ¿cómo es la fiesta en el barrio? ¿Ustedes reunían los cócteles en las casas? ¿Te acordás de eso, doctor Ramos Reyes? Claro. Había fiestas en la casa de alguna compañera y ahí llegábamos, ¿verdad? Con la música de los 70, ¿verdad? Los famosos Bee cócteles. Gees, en los cócteles. Y después venían los que no eran invitados, los colados. Y había ciertas refriegas por forcejeo, ¿verdad? Sobre todo cuando organizaba, qué sé yo, alguna compañera del Inter, llegaba lo del San José. Y entonces comenzaban los forcejeos. Pero... Y después estaba la fiesta del Rowing, concurridísimas. Sí, Y yo recuerdo, una de las cosas interesantes era las tertulias larguísimas que solucionaban todos los problemas del Paraguay y del mundo en el bar San Miguel, Sí. aquel bar San Miguel. Sí. Todavía recuerdo el doctor Jiménez Rabén, que vivía en
ahí en el barrio, tenía una amiga que era la moza. Y una vez yo llego y me dice, no, acá tengo un bar de personas creyentes y todo. ¿Vos sabés cómo se llama la moza? No, le digo, escolástica. Ah, Escolástica. Y realmente se llama escolástica. Entonces le pregunté por qué se llama escolástica. Mi papá miró en el... Santa Escolástica. Santa Escolástica en el almanaque Bristol. Sí. Y escolástica. quiero, Sí. aprovechando esto que decís, una revista que circulaba en la época, Vidas Ejemplares. Ah, sí. Está Florencia Nightingale. Toda la... Santa Rosa de Lima. Claro. Bueno, vida escolar, cuenta un poco de detalles. Vidas Ejemplares. Ejemplares. Sí, sí. se llamaba. Esa era nuestra guía, dijo. Sí, 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 señor. leíamos. ¿Y quién imprimía? Veíamos. ¿Quién, Yo no sé quién. quién era el que editaba eso? No, Argentina, no sé. Sí. Creo Pero que el eran- origen era mexicano. Eran nuestros Ah. modelos. Sí, sí, vida de ejemplares. Claro que había también Jane Austria, Ah, no. Roy Roy Roger, Roger. claro, Tarzan. Tarzan. Y eso, gordito que le decían esas novelas Sí, mexicanas. Esa para la pubertad ya. Para Y las de- primeras los- y- incursiones. Y después habían los intercambios. Vos Sí, tenés claro. esta, yo tengo Claro. esta y nos cambiamos Claro. las revistas. Claro. Toda usada. Y las revistas a donde se leían mucho en el peluquero. Claro. Sí, El pero- peluquero. Las figuritas, Hasta los 80, ¿eh? las figuritas de caramelos culturales. Ah, el culto. Se intercambiaban también esas Claro, figuritas. claro. Había una cartuchera. Luego de jugar balita en el empedrado, Sí, señor. comenzamos allá en... ¿Cuál era la balita que nos saltaba? ¿Eh? La de plomo? No, Sí. No, había una de Es- plomo y es había poley. la poley. Ahí la está. poley. No sé por Ah, qué. claro, pues la no sé- poley sí, era no sé la por qué el grandecita. nombre. No sé por qué el nombre, pero así le decían poley. Sí. Es que lindo escuchar esta historia de barrio, esta es la auténtica historia de barrio, Sí. así el vecindario de Las Mercedes y Barrio Jara. Y Mario recordó los partidos. Oh, eran terribles los partidos. Conta por la despensa Soto, porque estaba así el cartelito ahí de despensa Sigue, Soto. claro que sigue. ¿Puedes poner la La imagen y despensa vamos Sigue, sí. Yo saqué una fotografía, tenía en casa. el- Ahí vivía don Atanasio Soto. Ah, Te conté. ahora entiendo. Claro, Vea, y el cartel que estaba, con la gente pasa como loca ahí por Pitiantuta. por Siria, vienen como que cruzan Pitiantuta Sí, sí, sí. y no se dan cuenta que ese cartelito tiene toda una historia, Sí, un cartel sí, sí, sí. hecho a Sí, mano sí. todavía. Falleció don Atanasio, ¿verdad? Creo que el hijo Amalio, que jugaba muy bien fútbol. Cerró la despensa Soto, ¿verdad? No, falleció don Atanasio. Y la señora Clarita Martínez de Soto abrió la despensa. Lo que ahora es una, ¿cómo se dice? Microempresa. ¿verdad? Y- Un biggie de la época. Sí, tenía de todo. Tenía de Sí. todo. Y una señora trabajadora, impresionante. Se iba de madrugada, iba a hacer las compras y bueno, todo el vecindario le compraba. Y sigue esa despensa. Esa despensa debe tener Sigue fácilmente eso, sigue eso. 60 años de Y quiero recordar a la despensa de don Rubén, que era la despensa, era el despensero que en sus últimos años le cobijó a nada más y nada menos que Carlos Miguel Jiménez en Sí. Tercera y Chile. Sí, ¿verdad? sí, sí. Estaba hasta ahora, vive todavía la señora Sí. de don Rubén, de la despensera don Rubén, y a la turca Farhat de la despensa Cairo, que estaba acaba de cerrar su despensa, hace poco su despensa. No quedan esas despensas. Había muchas despensas en Barrio Jara. Sobre la calle Dominicana, la despensa de la familia Escurra. ¿verdad? Y De Mari Escurra. Mari creo que se llamaba. El escribano Escurra, Rubén. Bueno, y sobre Siria, Sociedad, anteriormente, Sociedad. estaba don Domingo Núñez, socialista. ¿verdad? Don Domingo Núñez era ¿cómo se llama? El capitalista del Club Vendaval. ¿verdad? ¿Vos sabés por qué se cerró el Club Vendaval? Yo nunca supe hasta que Rogelio Mora, que estuvo como 15 años en la cárcel, le pregunto un día, pero Rogelio, ¿vos sabés cómo, por qué? Te voy a contar. Me dijo. Hubo una reunión un día y se lee el acta y viene una invitación de Moscú para que el Vendaval visite esa ciudad, por supuesto. ¿verdad? Alguien informó, se intervino, ¿verdad? Se secuestraron todos los documentos y el Club Vendaval fue expulsado de la Federación Paraguaya, Federación creo que era Paraguaya de Vóley.
Así. Hay un papel que vos tenés donde habla el tema de esa resolución, algo que pasó en el 70 y No, 68, por ahí. No sé en qué año fue, se le expulsó al Club Vendaval de la federación. Yo te comento lo que me había dicho Rogelio Mora. Y, ¿qué iba a decir ahí? No, el tema de Vendaval, de cómo la historia, y terminó Vendaval, pero tenía locales en Vendaval. Tenía local, porque todos dicen claro. no tenía pero local. Y allí había Gueiró, el arquero de River Plate. Era Mario Gueiró. Mario Gueiró. Sí, señor. Y el duelo era Márquez Gueiró. Sí, Márquez era el marido de Zulmira Núñez, Sí. que vive Zulmira. Hermosísima Zulmira. Yo no sé cómo saltaban esas chicas. Mami Soto, Zulmira Márquez. Impresionante cómo saltaban, cómo jugaban. Arena pisada, ¿no? Apisonada, mejor dicho. ¿Cómo nace la historia de la amistad entre Uta y el doctor Mario Ramos Reyes? ¿Cómo fue? No tiene mucho tiempo, no desde la adolescencia, pero sí es post y a través, en mi caso, de Lalo Jiménez. Sí, Cuyo el aniversario. barrio. Sí, el barrio. Aniversario del fallecimiento Sí, es este 9 de mes. julio. Sí, 9 de julio. sí. Él cumpleaños en marzo, El cumpleaños el 8. el 8 de marzo. Hablando de... No sé si puede... Sí, puede ser. Yo quiero Sí. recordarle muy especialmente en este programa a Sí. Daniel Irrazábal, Sí, sí. que está con problemas serios de salud. Yo creo que va a salir, porque es un hombre muy fuerte. Y Referente de Barrio Jaratán, sí. de la zona. Sí. Mucha gente te dice, te conté, estuvo acá la pasada conmigo Marisol Nicoletti, la esposa del director regional del Banco de Desarrollo de América. Cuento esta historia porque siempre me acuerdo, porque esto que hacemos nosotros es algo que cuesta ya hacer en otros lugares, y nosotros tenemos todavía esa posibilidad de contar el vecino que va a la esquina, que es la calle que choca, vive a la izquierda, dobla a la derecha, Y hasta ahora podemos reunirnos en el Bar América. todavía Claro. con luz y yegros. ¿Saben dónde yo he visto gente joven reuniéndose en las esquinas todavía? En la zona del barrio San Antonio. Ah, sí. Mirá vos. Pero la pregunta es ¿por qué los barrios se están extinguiendo? ¿Es una cuestión de arquitectura, de diseño, o es una cuestión más humana de la comunidad que se reúne, que comparte, que tienen la misma historia, que se van al mismo colegio? Yo creo que es una pregunta interesante porque esta urbanización, etcétera, ha prácticamente desmembrado esa memoria histórica y que yo creo que es vital. Que Barrio Obrero todavía conserva un poco Barrio Obrero, por ejemplo, o Barrio Tacumbú. Las chicas de También. Tacumbú, ¿verdad? ¿Cómo le llamaban? Las carceleras, las chicas Sí. del Ayes. Sí. Pero yo creo que tiene que ver, doctor Mario Ramos Reyes, esta historia con el tema también, el tema de los impuestos de la sociedad. Tal vez si se trataba de otra manera el tema de cómo generar eso y subir para arriba y que se pueda crear un poco. Que yo no digo que todo tiene que conservarse, no digo, pero tiene que darse un espacio de memoria, pero sí la ciudad tiene que subir hacia arriba de alguna manera. Y Claro. que la gente viva su memoria, su familia, sus padres. Eso es lo que siempre sus padres, el abuelo. Hoy vive un padre vive en Sajonia y el hijo vive en San Lorenzo. Los almacenes pues tendrían que conservarse. Exactamente. Ahí sobre la calle Mayor Obullo había un almacén Doña Leona y que nosotros teníamos la libreta. Sí, La famosa libreta que uno iba y compraba y te anotaba con toda confianza y uno pagaba a fin de mes. Y ese almacén tenía de todo, desde goma de ondita, verduras, todo. Y la señora ya conocía al cliente y comenzaba a preparar cuando uno llegaba y anotaba en ese cuadernillo, en esa libretita, ¿verdad? En Barrio Jara había una liga de fútbol. Sí. La Liga Barrio Jarense de Fútbol. ¿Qué pasó en la Liga Barrio Jarense de Fútbol? Y los dirigentes fueron alejándose, algunos fallecieron y se extinguió esa liga. Que eran partidos donde jugaban profesionales de nivel, jugadorazos, iban a intervenir en la liga. ¿Y dónde estaba la- dónde- Descalzo se jugaba. Descalzo se jugaba. Descalzos se jugaba.
¿Y dónde quedaba la Liga Barrio Jarense? Se reunían, según me dijo, y ahí nació. Ahí Los domingos. no, en el patio de la parroquia. Ahí se reunían. Ahí se reunían y ahí, según me dijo Tony Vallejos, otro referente de Barrio Jara, ahí nació la Liga Barrio Jarense. ¿Cómo se llamaba el dirigente? ¿Cómo que le decían Bartolomé? Bartolo, lo que le decían. Ah, Eliseche. Eliseche. Carlos Eliseche. Carlos Eliseche. Que llegó a ser presidente de la divisional de segunda. Caminaba 20 cuadras para inscribir a los muchachos. Sí. Bajo un sol rampante. Y los partidos se jugaban en lo que se llamaba en aquella época Paí Quinta. Y en la cancha Tacuarí Cancha de Tacuarí también. Claro. ¿Dónde quedaba Paí Quinta? Paí Quinta era el actual León Condú. Claro. Ah, ya, claro. Sí. O sea, aparte, ¿verdad? Claro, porque los Paí compraron en los años 30 eso de Palmerola y después de mucho tiempo hicieron Y el cuidador, El cuidador del Paí Quinta. Colorado, Colorado. que ¿te tenía acuerdas? una El escopeta, español, un una español, escopeta sí. cargada con los perdigones de sal. No, disparaba el tipo. Sí. Disparaba contra la gente el tipo. Después le echaron porque creo que hirió a un chico que era... Hablando de perseguidores, en este caso el niño, ¿te acordás de Stephanie, el arquero Olimpia? Sí, sí. Sí. Nosotros entrábamos en la cancha, después del entrenamiento y nos metíamos en a mí la red me volvía loco. Sí. Y venía. Hay que analizar eso. Sí. Y sabes que Que la red le volvía loco. después, Hay que verlo. después del corte. vamos a un corte. Psicólogo, analízate a ti mismo. Sí, ¿sí? porque La base es la Yo a la base. gente le digo que es importante el psicoanálisis y recurrir a la persona que no es igual el amigo que la persona que te escucha y analiza lo que vos le estás diciendo. Claro, claro. Es otra cosa. Bueno, a mí un corte, pero después del corte hablen un poco de los tres, un poco de Olimpia. A los tres lo que le une acá, aparte de Techi, que es la amiga, ¿verdad? Es el Club Olimpia, los tres. Para uno. Sí. Bueno, estamos en Cuadernos de Barrio, estamos con el doctor. Un homenaje al doctor Mario Ramos Reyes. El bello cónsul. El bello cónsul emérito de Paraguay en Estados Unidos, catedrático. Que no me vayas a decir Don Mario, porque allá la embarramos. Yo no digo Mario, yo dije Don Mario. Bello no, cónsul Mario, y sí. Don Mario. no. Ah, Don Mario, no. Para uno de los 70 sabe qué significa. Sí, Don Mario, pero aparte me gusta lo que se leía Don a la gente, ¿sabes? Es muy como... Siempre le percibo a una periodista de otro medio que dice Don fulano, Don tanto. Vamos a un corte, estamos acá con Uta Rojas Villa, el hijo del doctor Benigno, coronel es tu papá, ¿verdad? Coronel, no, teniente aquí, coronel. ya le ascendimos. Teniente coronel No. Benigno Rojas Villa, que hacía su programa en Canal 9. Yo no sé si se ha tirado también la cinta de los programas de tu papá. No. Y se habrá tirado. La Orden Barrio Jarense ya le ascendió hace tiempo a Coronel. general. General Benigno Rojas Villa. Sí, señor. Y con Hernán Salazar, abogado, escritor, vecino de Barrio Jara y Utah de Barrio Jara y el vecino de las Mercedes. Un encuentro de vecinos y de tres historias de tres colegios del Inter, del San José y del Dante. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio como todos. Ya estamos por ir, increíblemente. Qué acá, lástima, lástima, ¿no? Lucho. Lástima. Lucho Sí, León. Lucho. Lástima. No, lástima que termine el programa. Ya. Sí, No, le ¿sabes llamaba qué? ¿Sabes a una qué? chica le llaman Lástima, a una chica, ustedes están dando nombres raros, pues Lástima. No, Hay un nombre una chica, la secretaria, yo la conozco que se llama Consagrada, se llama. Traslación yo conozco. Traslación también, ¿verdad? No, yo quería destacar nomás la calidad de tu programa, ¿Por qué, Pico? porque rescata valores que por ahí están medio... Yo hablaba con el sábado, en la charla que tuvimos en la gran mesa de Nora Gauto y Mario Meyer, una mesa creo que es para 24 personas, o más 28 personas, no sé cuánto es la mesa larga esa, que nos gritamos uno al otro por dos motivos, porque estábamos muy lejos uno del otro y nos gritamos por otro motivo también. Bueno, menos con él. Y él le hacía... Vociferábamos. Y él era que Un ponía... vociferío. No, porque él ponía, le decía yo, que el doctor Ramos Reyes dé su respuesta sociológica a este tema, dejémonos del chiquitaje y vamos al tema. Pero el tema del... ¿Hacia dónde? Pues, ¿a dónde va el tema de la juventud, como dice él? ¿Y dónde va la educación? Yo le decía, para mí lo básico, eso que vos te acabas de decir, es el tema de que sepan de dónde vienen, de dónde venimos, del barrio, del vecino, eso, por ahí va la cosa, ¿hacia dónde va la sociedad, doctor? Yo creo que sí.
El ser humano yo creo que es, Aristóteles dice una distinción que es muy simpática, dice, una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser persona, porque el ciudadano es referente a un régimen político, la persona es la plenitud universal, dice. Claro. Entonces a veces nosotros enfatizamos mucho un poco la ciudadanía, lo que hay que ser es ser persona, y eso comienza en la historia de uno. Somos seres históricos y la historia no es algo abstracto, sino es en el lugar que naciste, en la familia a la cual perteneces, en el barrio, en la comunidad, etc. Es decir, yo recuerdo cuando yo viajé a Estados Unidos la primera vez, cuando fui, después volvimos a ir, ¿verdad? El doctor Adriano Irala me dio una frase, me dijo, acordate que la patria no se lleva en la planta de los zapatos. Adrianito. La planta de los zapatos. Fantástico. Es decir, como que uno pertenece a la patria siempre. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que eso se pierde, sobre todo con esta globalización, que yo pertenezco al mundo, que las redes... Entonces la patria no es el claro, horizonte geográfico, como exacto, decía ingenieros. Exactamente. Yo creo que es un poco el cable a tierra y le da a uno la identidad, la forma de ser, etcétera. El mundo te va enriqueciendo ciertos aspectos, por supuesto, ¿verdad? Pero uno pertenece al tiempo y a la historia. No puede uno separarse de eso. Y eso le da, como decían los filósofos, el horizonte desde el cual. Si no, es prácticamente una especie de vida etérea sin identidad. Y por eso que muchos jóvenes están totalmente... no saben a dónde ir, porque como no saben de dónde vienen, es muy difícil tener una conformación de su propio ser. Y por eso es importante la historia, y la historia pequeña, no la historia de los héroes, que también es importante, sino mi historia, mi proyecto vital, de dónde yo vengo. Es decir, yo creo que eso es... y a veces yo leo que los planes de estudio, por ejemplo, la historia, que es un poco nuestra propia identidad, se la deja de lado, y estudios analíticos. No, la historia es la narrativa personal de una persona. Es decir, y bueno, historia y la identidad tienen todo, desde un presidente hasta, qué sé yo, un gran personaje, o nosotros, ¿verdad? Claro. Si nosotros le preguntamos yo no lo conozco, ¿verdad? Pero la presidenta de la República, Santiago Peña, y yo decía, yo le conocía a tu papá, si jugaba, tu abuelo jugaba tenis, era zurdo y era tal cosa, y él se da cuenta que hay una forma de ser que en un barrio, en un tiempo, etcétera, y eso hace comprenderse a uno mismo, creo yo. Sí, Marco nadó hasta los 94 años en un lugar en Trinidad. Yo a mi compañero de natación. Llegaba, es más, se ponía hasta las pesitas para nadar, se ponía a esa edad. 94 años, Marco Peña Villamil. Vamos a poner las imágenes, un poco las imágenes antes. Estamos medio por irnos lentos y ahí está. Sí, perdón, iba a decir, te corté porque me iba a olvidar lo que hablamos el sábado. Dos cosas. Una, recordarle a Luis León Vareiro Velázquez, contemporáneo también, personaje del barrio. Él tenía una condición física muy disminuida, pero era un tipo líder de todas maneras. Más allá de sus desbordes, pero era un líder y era un tipo que tenía... convocante. Sí. Brillante era. Sí, intelectualmente el tipo estaba encima de muchos. Y por otro lado, se metió acá el verbo vociferar. Vociferamos de la mesa de Nora. En la esquina estaba el papá de Lalo Jiménez, Siria y Pitiantuta. A media cuadra estaba el papá de Manucho, el querido Manucho. Y ellos dialogaban así, a 50 metros. A los gritos. Estereofónico le decía Lalo. Sí. Los dos estereofónicos. Sí. En aquel silencio de Barrio Jara de otras épocas. Fantástica. Fantástica. Y a un poco más, a mitad de cuadra, ya sobre Pitiantuta, Marcos, el papá de Marcos Gómez, Plácido. Sí. Que también se le vociferaba porque era muy dominado. Mira que las chicas me van a arrestar si no digo. Se reunieron las chicas acá. Flora Tauber, mira, manda la foto. Flora Tauber,
¿Qué más? Flora. Flora está mirando. Susi Vesco, Graciela Nissenbaum Sí. y Sí. tía Flora Tauber se reunieron para... Todas muy amigas de... sí, es muy amiga de Techi, muy Techi, amiga de Techi. sí. Y después hay otro mensaje. La gran antes, Techi. Antes de ir, perdón, hablando más. No, Techi es no sé, un nombre así, qué bárbaro. Es un ser humano, todo lo que nos bancaba a nosotros allá a las 6 de la mañana, estábamos ahí todavía. Y ella estaba ahí. En Barrio Jara, sobre el ex Cerro Corá, hoy San Francisco, se abrió la primera academia de telegrafía de doña Asunción Cosia de Báez. Muchísimos alumnos en los 50, Sí, 60 y 70. Sí. Era mi abuela y Feliciano Báez Cheli era el mejor mateador del Club Mariscal López. Sí, claro. ¿Por qué no? Y don Teodoro Báez, mi abuelo, tuvo la primera despensa de ramos generales y sus hijos eran quienes repartían leche en todo el barrio Sajonia. Sajonia. Sajonia, sí, sí, los hijos de él. Sí. Yo quería mencionar ¿cómo se llama? A don Teodoro Gómez, Sí. que vivía sobre la calle Pitiantuta, a unos 30 metros de la casa de su hermano, de Carlos Gómez. Y ahí se reunían todos los sábados, 14 de mayo, 15 de agosto, etc. Había un encuentro bueno, bocaditos, vino. Y Teodoro nunca concurría. Y miraba, ¿verdad? Y, ¿por qué no viene Teodoro? Y no puede, decía su hermano, porque Dorita, que era la señora Dorita, bueno, tenía ciertas limitaciones domésticas. Y entonces una vez los muchachos le dicen, teniente, es combatiente, condecorado, llegó hasta Charagua. Y entonces le dice una vez, mi padre le dice, Teodoro, vení para acá con los muchachos. ¿Cómo puede ser que vos cruzaste el Parapití y no podés cruzar la calle? No podés cruzar la calle para hacer un brindis. Y lloró Teodoro. Se emocionó, cruzó, hizo un brindis y después dijo, me voy porque ahorita me está esperando para almorzar. ¿Vos sabés lo que es la geografía? Le hizo la emoción en la geografía, doctor Ramos Reyes. Acá dice, verá, dice, acá, fantástico despunto, mejor que Huito y Nuria. Saludos, habló de Pablo Garcete. Nano era presidente de la APT, quien fue el que llevó a los jóvenes tenistas a competir por la Copa Patiño y fue la primera Copa Internacional que ganó el Paraguay. Ahí está. Ya tú sabes quién fue Antenor Patiño. Y conste que tenían en contra la altura de La Paz. Sí. Ese Garcete, sí, sí. 53 habrá sido eso. 1953, sí. Exactamente, la Copa Patiño. Y ahí se formó en el Paraguay Land Tennis Club, se formó en los años 70 el Plan Victoria. Ah, me acuerdo. Que recogía a todos los chicos del barrio para jugar tenis. Y de ahí surgieron Alberto Grofrón y una serie. Yo fui del segundo Plan Victoria. ¿Cómo es eso? Interesante porque hoy falta eso. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Y era algo muy simple. Era el Garcete, que era el entrenador, y había uno más joven que era el peloteador. Entonces teníamos un plan en verano de ejercicio físico, venía un preparador físico, yo no sé si era el Olimpia, el Liceche, uno de esos que le contrataba al club, pagamos nosotros una suma, ¿verdad? Y teníamos ejercicios físicos intensos de mañana, después tenis a media mañana con peloteo, frontón toda la mañana y de tarde partido en la cancha. Y eso todo el verano y después competíamos con el Sajonia, competíamos con el Centenario, la Asunción. Y ahí la gente iba madurando y digamos, creciendo. Incluso teníamos una revista. Yo creo que todavía tengo 2 ejemplares. Plan Victoria con las fotos, los récords de la gente. Y era realmente un semillero, ¿verdad? El Sajonia también creo que llegó a tener algo similar. Y ahí surgieron algunos tenistas. El primer campeonato
que se hizo en el Brasil, que no era el Orange Bowl, sino el Banana Bowl. Creo que incluso se fue Pechi. Sí. Yo también me fui, ¿verdad? Y era un poco la pequeña, la generación menor de 15 años, después menor de 18 años, y ahí ya surgían los tenistas, ¿verdad? Pero que yo recuerde, era la única forma así un poco sistemática. Evidentemente estaba muy guiado por los Marés, que ellos tenían incluso una tienda que vendía raquetas, si no recuerdo mal, sobre la calle Palma, ¿verdad? Donde uno iba y compraba las cuerdas, las raquetas Dunlop, y no solamente tenían Dunlop, tenían la otra marca que no recuerdo ahora, ¿verdad? Wilson, exactamente. Bueno, y vendían ellos, y ellos protegían ese grupo. Y venían jugadores, también se traían algunos jugadores argentinos de la época y nos entrenábamos. Pero ahí surge toda una generación hasta que, bueno, que el club se fue muriendo. Qué interesante. Por razones económicas, ¿verdad? El Paraguay Tennis Club se se mudó Trinidad, de sí. ahí, ¿verdad? Y bueno, A Trinidad. lo que pasa es que la ventaja era el barrio, eran los mitaí del barrio, entonces vos no necesitabas reclutar a nadie, sino la gente venía naturalmente a jugar cualquier partido y entonces decían, no, pero vamos, no quieren jugar tenis, vamos a entrenar, entonces era algo más natural, no era algo que uno tenía que escribirse, que llamar, no, era recoger lo que... espontáneo. Espontáneo. Pero qué lindo dato esto, doctor Ramos Reyes, porque estamos hablando de una iniciativa privada por una marca de raquetas que al final sirvió para que se generaron ahí grandes tenistas, ¿verdad? Claro, claro. Y yo creo que ahí viene también lo mismo el fútbol, ¿verdad? Yo creo que la cancha de Olimpia traía a los mitaí y era una especie de imán y los chicos jugaban y ahí miraban los jugadores y ahí se formó los grandes jugadores, ¿verdad? No era que tenían que comprar. Ahora parece una cuestión meramente crematística, ¿verdad? Ayer el barrio que iba proveyendo los chicos y jugábamos. Claro. Había torneos infantiles. Había torneos infantiles. Nosotros participamos Claro, como claro. Gustavo en un torneo. Axel Siren era nuestro Axel club. Sirven se llamaba Axel, nuestro club. Buenísimo equipo, era el nuestro, pero ¿Te acordás de Axel Sirven? Sí, con- sí. De acuerdo. jugamos contra gente de 14, 15 años, nosotros teníamos 11, 12 años. Claro, por ahí va el tema del fútbol, el tema de qué hacer el del barrio y el tema de crear, porque eso decía Fátima Martínez, me decía acá, ¿cuál es el problema con el tema del fútbol paraguayo? No es el entrenador, no es el No. dirigente, es el problema que no hay en la educación, la creación, crear, Sí. no es solamente no es algo mecánico, es la creación, ¿verdad? Yo creo que es la pertenencia. No es que yo me asocio de un club a una cuota, no, yo nací en el barrio, entonces yo siempre repetía lo que decía Chiquitín Álvarez de Toledo, también un gran referente del... Chiquitín Jara. Chiquitín Jara, gran referente del barrio, decía, yo no soy paraguayo, soy olimpista, yo nací acá al lado del Sí. Club Olimpia. Sí. Olimpia Decía, querida, sí. decía. ¿Por qué querida? Porque terminan A. Y claro, porque Qué genial. le daba una identidad tremenda. Sí, sí. ¿Verdad? Yo creo que eso es algo que por razones se va perdiendo y estamos con la globalización, que esto es lo otro, y al final no sabemos ni quiénes somos. Y ahí tenés la selección. Uno dice, bueno, que el técnico, lo otro, pero como dicen los argentinos, pecho frío, dice que no hay garra, no Y hay yo sentido. tengo un sobrino que está en la Olimpia, tiene 12, 13 años, los padres le dicen, no, vos tenés que terminar en San José, tenés que terminar el colegio. Y ahí así se pierden también, se pierden urbanamente esas posibilidades de grandes futbolistas, ¿verdad? Porque quieren que termine el colegio, que termine y siga una carrera. Claro. Es un problema, es un problema Nosotros- urbano. Hay clubes que tienen colegios. Sudamérica implementó un colegio. Claro, claro. Pero ¿y Claro. por qué no aparecen más jugadores como Eulogio Martínez? Por Ah. ejemplo? Para no citar a Erico, ¿verdad? Eulogio Martínez, por ejemplo. O como Nino Arrúa, o como Tony Ferreira, Carlos Diarte. Diarte. Sí.
¿Por qué? Es que ¿Qué pasa? nosotros nos íbamos Antonio, a la cancha Olimpia los días de semana para ver el entrenamiento. Claro, los Y viernes. sentamos ahí. Claro, O sea, para nosotros era una cosa no sé, algo algo religioso, religioso Sí, era. sí, una adicción. Claro, una adicción. Sí. Acá nos mandan una foto del Colegio Bautista Juan Amos Comenio, Sí. que desapareció el Amos Comenio, Sobre- ¿verdad? Sí, San Francisco, creo. Sí, sobre la calle San acá está Francisco. buscando y me estoy buscando la foto de mi abuelo, me dice, yo te voy a anotar tu número para que me cuentes la historia, porque Barrio Jara tiene muchas historias, Ah, pero no interminable. está, no Sí. está sistematizada la historia de No, Barrio Jara. claro que no. Y en la Merced, bueno, en la Merced hay ahora un Juan Ramírez Bierman, que hizo una... Y Hernán va a escribir esa historia. La historia de Ingrid, vos, Hernán, vos. Sí, señor. Y así como Mario Ramos Reyes, la historia de las Mercedes con... Sí. O si no, una historia interbarrios, ¿verdad? Entre Bueno. las Mercedes y Barrio Jara. Hablando de términos, nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? Algia es dolor, Sí. ¿verdad? ¿Y qué implica la nostalgia? Es más, ahora, La me hace acordar del nostalgia doctor Mariano Grondona. del barrio. La nostalgia del barrio. Echar de menos. Algo que fue y ya no es más y uno quiere que vuelva a ser. Anoche se habló en tu lanzamiento. Claro, claro. de eso. La nostalgia es positiva porque uno hace memoria de aquello que a uno le hizo feliz y uno quiere como que retrotraer a eso. Ahí está. Con el único peligro, y acá el profesor Uta, que es un gran psicoanalista, me va a decir, el problema es que te hace vivir fuera de la realidad. Ahí está. La nostalgia. Porque nosotros decimos mi tiempo, pero mi tiempo es hoy también. Y ayer también. Y ayer ¿Viste también. la ventaja de convocar a eruditos? Como Y por eso, Gustavo, Hernán, Mario. acá te digo que tenemos el honor de que este tema de barrio, analizado por el sociólogo Mario Ramos Reyes, cónsul emérito de Paraguay, Bello cónsul. de Estados Unidos, que vive hace muchos años en... La gente ya no sabe lo que era el bello cónsul. No lo sabe. No, Las no. nuevas generaciones ya no recuerdan. No. ¿Pensás volver, doctor Mario Ramos? ¿Pensás volver, doctor Mario Ramos Reyes? Y siempre vuelvo, cada año Porque vuelvo. antes en Paraguay... El no- éxodo, ese es otro tema que hay que tocar. El éxodo. Éxodo del ¿Por barrio. qué se fue Mario a USA y no se quedó aquí a deleitarnos con su No, y sobre erudición, todo con su también, conocimiento? Como con- diría Fátima Martín, y también a limpiar el camino y para poder leer la imagen, leer lo que hay. ¿Por qué el Estado no le facilita el camino, la estrada a personas brillantes como Mario? Pero a mí me... No entiendo yo. O sea, entiendo, pero Vuelvo a decir antes de irnos, tenemos que irnos. Bueno. Vuelvo a decir algo muy... está bien. Ese encuentro del sábado con la gente diferente, yo pienso bastante distinto a mucha gente que estaba sentada ahí, y me dio mucho más ese encuentro de diferencia, es lo que te limpia la mente para poder entender ciertas cosas, Uta. Señor. Y eso tenemos que lograr una sociedad mucho más inclusiva, más que, no inclusiva, es una palabra muy, una sociedad más como que se encuentre, Tolerante. tolerante Yo entre creo- todos. Claro, yo creo que la palabra inclusiva tiene carga Sí, ideológica. sí, por eso yo, Plu- yo la eso pa- corté, por eso corté. La palabra pluralista, plural. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen experiencias diferentes, pueden haber coincidencias. Yo siempre parto de la idea de la persona. La persona es irrepetible, insustituible, cada uno de nosotros, pero tenemos algo en común, que es nuestra humanidad. Entonces yo tengo mi historia, yo tengo algo insustituible, Uta también, cada uno, pero compartimos una condición común, que es una naturaleza común. Es decir, concretando filosóficamente lo cosmológico común con lo individual personal. Y eso enriquece, evidentemente. Qué genial, pero tenemos que irnos, pero es fantástico, tenemos un lujo tenerla acá, Mario Ramos Reyes, Totalmente. sociólogo, Absolutamente. está en estos cuadernos de barrio, viene a darnos un poco de luz a esta historia que tiene que ver también con la Bueno, educación, con todo el barrio, con la educación y el futuro de los chicos también, con el pensamiento de Mario Ramos Reyes. Yo quiero saludarle a Nuria. Ah, Saludo especial a Nuria. a Nuria Costa Mi Martí, cuñada, tu sí. cuñada, y el recuerdo para siempre a Techi A Techi Weiss, Weiss. Yo le saludo a mis hijas. a tu mis hija. 3 hijas. Sí. Laura, Gabriela y Estefanía. Y en algún lugar Techi Weiss siempre nos está También. mirando. Peche, la insustituible. Gracias, Mario Ramos Reyes. Una emoción tenerla acá. Gracias, Uta. Gracias a vos. Y gracias, Hernán Pero Salazar. encantado, Nos vemos. encantado. Yo Muchas gracias. mañana escribo sobre una otra pequeña historia del barrio General Díaz que empieza en la cúpula del legendario ex
Iglesia del Beato Roque González. Hoy Roque González de Santa Cruz. Hoy el lunes nos vemos a las 20 horas, 21 horas en Cuadernos de Barrio por Universo TV. Chao. Chao, chao.